Y la Biblia habla bastante acerca de Satanás como una realidad, habla de los demonios como una realidad, habla de la lucha espiritual que se da detrás de las cosas que nosotros vemos. Y ¿sabes qué me llama la atención? El hecho de que mucha gente dice no creer en lo que la Biblia revela acerca de los demonios, acerca de Satanás, pero creen en un montón de cosas que tienen que ver con un mundo espiritual. Y nosotros lo podemos ver aún en los programas de Discovery Channel o algunos de esos canales de televisión que son dados a temas científicos, fenómenos paranormales, hablan de aparición de fantasmas, hablan de muertos que regresan a la vida. Son cosas que van más allá de lo natural. Sin embargo, lo que me llama la atención es cómo las personas son capaces de rechazar lo que Dios no dice en su palabra, pero pueden creer fácilmente lo que sale en televisión simplemente porque tal vez un famoso actor, porque hay un programa que se llama Famosos y Fantasmas, o sea, porque un famoso dice que vio un fantasma. Entonces, ¿por qué yo puedo creer más fácilmente en lo que me dice un actor de Hollywood a lo que me dice la palabra de Dios? Pero la Biblia claramente enseña, Eduardo y Salvador, nosotros sabemos eso, que hay demonios y que hay un diablo, un ángel caído que se llama Satanás. Nosotros no creemos de ninguna manera que haya dos fuerzas que se equiparan, ¿verdad? La fuerza del bien y la fuerza del mal. La del bien representada por Dios, la del mal representada por Satanás. No, Dios es soberano y Dios está por encima de todos los poderes del universo. Ahora, Dios creó seres personales. Y cuando hablamos de seres personales, lo que estamos hablando es los ángeles son seres personales y los hombres son seres personales porque son personas, y tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones. Cuando decimos que un ser humano o un ser angelical tiene voluntad, eso quiere decir que tiene capacidad de decisión. Dios no creó robots que estaban preprogramados. Y en ese sentido lo que la Biblia enseña es que Satanás y los demonios que cayeron con él fueron arrastrados a una rebelión en contra de la autoridad de Dios. ¿La Biblia no especifica por qué se rebelaron? No, pero puede darnos ciertas claves, ciertos elementos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, un texto que no está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de las personas que aspiran a ser pastores en una iglesia, dice que una de las cosas que no deben ser es un neófito, porque dice que fácilmente, o sea, un nuevo creyente que lo colocan en una posición de autoridad, fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice. Hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. Una de las cosas que el diablo intenta hacer, aunque hablaremos un poco más de eso cuando hablemos de la caída, pero vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él. Eso de que están encarcelados no quiere decir que ellos no tengan influencia en el mundo. Algunos teólogos entienden que lo que Judas está diciendo allí es que ellos están limitados. O sea, Satanás no es omnipotente, ni Satanás es omnipresente, ni los demonios tampoco. De hecho, una de las personas que nos escribió por el chat de YouTube preguntaba eso. ¿Es Satanás omnipresente? No, de ninguna manera. Satanás está en un solo lugar. Solamente Dios es omnipresente. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca guiada por Satanás se rebelan contra la autoridad de Dios. En Isaías 14, una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Y sea que allí esté hablando de Satanás, o sea que esté hablando acerca de un rey terrenal, volvemos otra vez al mismo punto. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo.
porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, él los atacó con una idea, y eso es importante. Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darles libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco, peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble cómo hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad y la salvación de los seres humanos. Antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiadas teorías de conspiración. Pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio proyecto de tal cosa, y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso, y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Cuando un esposo pelea con su esposa, no se está dando cuenta que Satanás o sus demonios están trayendo discordia para destruir ese matrimonio, y ellos están luchando contra sangre y carne. Él está luchando contra su esposa, la esposa está luchando contra él. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Vuestra lucha no es contra sangre y carne. Y tu esposa es de sangre y carne, o tu vecino, o ese hermano de la iglesia con el que tú tienes un problema. No, y que en esa misma carta de Efesios, Pablo habla de las maquinaciones de Satanás. Tú hablabas de que son seres inteligentes. Maquinaciones. Ellos no atacan a tontas y a locas, ellos tienen un objetivo. Y en ese sentido alguien decía, cuando tú juegues con el pecado, recuerda que el pecado no está jugando contigo. El pecado no está jugando con nosotros. Sí. Y es Satanás y sus demonios que están detrás de llevarnos a pecar, llevar al incrédulo a no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y llevar a los creyentes al error, llevar a los creyentes a dar un mal testimonio para que el evangelio sea pisoteado. Satanás está detrás de todo eso. Es interesante, Cristo dice en la parábola del sembrador, cómo él arrebata la palabra que es sembrada en el corazón de las personas. Él quiere distraer a las personas para que no se salven, para que esa palabra no fructifique en sus vidas. Fíjate, Cristo es Dios. Porque cuando se habla de este tema hay personas sofisticadas que piensan que esto es medieval, estamos en el oscurantismo medieval. Que somos unos atrasados. Exactamente. Cristo le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Cristo está diciendo ahí, Satanás es un ser real, es una persona que los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ahora, gracias al Señor, que eso también nos revela que Satanás no es omnipotente, él no puede actuar sin el permiso de Dios. Y probablemente la persona estará preguntándose, pero entonces, ¿por qué Dios le da permiso? Hay un punto en esto ya que llegamos al misterio donde no nos ha sido revelado todo lo que Dios tiene en su mente.
Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el reino de Dios vencerá. Satanás y sus demonios no se van a salir con la suya. Ellos quisieron destruir la obra de Dios y en Primera de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para revertir lo que el diablo causó. ¿Y a qué precio? Vuelvo y repito, el primer problema es que tú puedes estar coqueteando con algo verdaderamente maligno. Tú puedes estar coqueteando con algo que tenga consecuencias eternas para tu alma. Esas personas que, primero, un creyente jamás en la vida, jamás debería guiarse por el horóscopo, tampoco debería jugar la lotería que Pero trabaje. Sujel, hay personas que tienen un sueño y van donde alguien que, como decimos en República Dominicana, que le arregla el sueño. Entonces, dime, ¿qué te pasó en el sueño? Bueno, yo me vi que estaba en mi casa sentado, entonces te preguntan, ¿cuál es el número de tu cédula de identidad? Exacto. Y te arreglan el sueño y te dicen, mira, eso da 06, 18 y 22. Entonces ellos juegan ese número a ver si Y tú sabes se sacan en la lotería. la cantidad de personas que pierden una fortuna llevándose de ese tipo de cosas. El hombre es supersticioso. Desde que el hombre cayó en pecado y se alejó de Dios, es capaz de creer cualquier cosa. No es que el hombre haya dejado de creer, el hombre es un creyente y está creyendo cosas, aunque sea la teoría de la evolución, pero está creyendo cosas. Y también están creyendo cosas demoníacas, cosas psíquicas o lo que sea. Por este tipo de cosas, pero al final de cuentas, lo que el diablo está tratando de hacer, ya sea con los psíquicos engañadores o con los que de verdad tienen de alguna forma contacto con este mundo espiritual, es alejar a las personas de Dios. Yo no quiero confiar en Dios y su palabra. Yo no quiero ver cuál es la voluntad de Dios para mí, que Él me ha revelado claramente en su libro. Y otra cosa más, ¿por qué yo quiero saber el futuro? Porque yo no quiero confiar en Dios. Yo no quiero poner mi futuro en manos de Dios. Yo quiero que me revelen previamente lo que va a suceder. Y por eso voy a este tipo de personas que leen la mano, leen la taza, la baraja. Pero de nuevo es una desconfianza en Dios. Entonces, ¿detrás de qué es que anda Dios? Él anda detrás de la confianza que el hombre deposita en Dios. Él no quiere que hagan eso. En Primera de Juan, una de las cartas del Nuevo Testamento, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué significa eso? Que todas las personas que no son creyentes están bajo la influencia de Satanás. Pero no es lo mismo estar bajo una influencia general de Satanás y sus demonios a estar poseído por un demonio. Una persona que ya, cuando dice que Satanás llenó el corazón de Judas, está usando la misma expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la llenura del Espíritu Santo. La palabra llenura en ese caso es control. O sea, la idea es una persona llena del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero hay personas que están más bajo el control del Espíritu y su palabra. Pero de igual manera, los no creyentes están bajo el maligno, pero hay personas que están más bajo el control de ese mundo espiritual. Y son personas que llegan a estar posesas por demonios. Y en muchos de los casos son personas que voluntariamente comenzaron a coquetear con ese mundo de alguna forma. O sea, eso no pasa a tontas y a locas. Es imposible que alguien habitado por un ser tan poderoso, todopoderoso como es el Espíritu de Dios, permita al mismo tiempo que sea un creyente poseído. Y Juan lo dice claramente, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y el maligno no nos toca. No nos toca en ese sentido, porque definitivamente Satanás y sus demonios tientan a los creyentes. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de esos deseos pecaminosos que ya están en ti, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Y en Efesios cuando dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el ataque de Satanás. O sea que, de hecho, yo creo que es importante decir esto para personas que nos están mirando. Hay creyentes que tienen una lucha horrible con pensamientos y piensan, como el personaje de Bunyan, que esos pensamientos salen de su corazón y a veces llegan hasta blasfemias, o están leyendo las escrituras y de repente tienen dudas que vienen. Esos son los dardos de fuego del maligno de los que habla Satanás. Y que habla Pablo. Que habla Pablo en Efesios, perdonen. El punto sigue siendo que esos dardos de fuego, yo tengo que defenderme de ellos con el escudo de la fe. Yo creo lo que Dios dice, yo creo en la palabra de Dios. Y yo le diría a una persona, porque alguien preguntó acerca de eso aquí, yo le diría a una persona, llena tu mente de Cristo, porque también a veces estamos tan pendientes, así como hay personas que no creen en el diablo,
Hay personas que tienen su mente tan concentrada en los temas demoníacos y satánicos que no le dan lugar al evangelio, no le dan lugar a pensar y meditar en la persona de Cristo y en la gloria de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo le diría, no estés tan pendiente de esos pensamientos que vienen a ti, porque son dardos de fuego del maligno. No te tomes tan en serio, en otras palabras. ¿Cómo nosotros podemos creer que en la Segunda Guerra Mundial una persona como Hitler decidió exterminar a todo millones de personas? ¿Qué influencia demoníaca puede haber allí cuando un ser humano se levanta y extermina, o como está pasando hoy día, con etnias completas que son barridas por otras etnias que se creen superiores? Eso es demoníaco. Pero no podemos ver a Satanás y sus demonios únicamente en cosas tan dramáticas como esa. Vuelvo y repito, en una mentirita blanca. Dice Pablo, Satanás se viste como ángel de luz. Fíjate, por ejemplo, cómo el hombre usa el lenguaje en el día de hoy. Y yo creo que hay algo demoníaco en eso. Las personas hablan de la libertad de expresión, no hablan de permiso para vender pornografía. Porque la palabra pornografía es muy cruda y no hablan de aborto, no hablan de asesinato, hablan de pro-escogencia, pro-choice, ¿verdad? No, yo no estoy a favor de que maten bebés, yo estoy a favor de la libre elección de la mujer. Es un eufemismo, es una forma de manejar el lenguaje para esconder algo que está terriblemente mal detrás, y en ese sentido Satanás se disfraza como ángel de luz. Él vende el mal como si fuera el bien. Yo estoy seguro que hay muchos aquí que en el día de hoy necesitan una palabra de aliento. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que nosotros tenemos en este pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy. Ahora, extrañamente, lo primero que hace Dios con este pueblo desanimado, con este pueblo desalentado, es enfrentarlos con la realidad de que el edificio que ellos estaban construyendo definitivamente no podía compararse con el anterior. Una forma rara, ¿verdad?, de alentar al pueblo. En otras palabras, mis hermanos, lo que estoy diciendo es que en vez de meter el problema debajo de la alfombra, lo que hace Dios es sacarlo a la luz y ponerlo delante de sus ojos. Y eso nos lleva de la mano a la primera enseñanza de este pasaje. Tratar de evitar la realidad no es la solución para escapar del desaliento. No metas la cabeza en el hoyo. Tratar de evitar la realidad, mis amados hermanos y hermanas, no es la solución para tratar de escapar del desaliento. Versículo 1 al 3. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo diciendo, es Dios que está diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Dios les está diciendo, ustedes tienen razón. Este segundo templo no tiene comparación con la magnificencia del templo que construyó Salomón. Ahora, noten, mis hermanos, antes de entrar en materia, que en el versículo 1 se resalta el hecho de que este mensaje vino por medio del profeta Ageo el día 21 del mes séptimo. Y esta fecha es importante por varias razones. Por un lado, porque en el calendario hebreo este era el mes con más festividades religiosas y por lo tanto con muy poca actividad laboral. Al principio del mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. Unos días después, el día de la expiación, el Yom Kippur.
Y 5 días más tarde la fiesta de los tabernáculos. Desde el 15 al 22 del mes séptimo, los israelitas debían vivir en tiendas de campaña para recordar cómo Dios los había cuidado y protegido durante el éxodo. El problema es que en cada una de esas fiestas había que guardar días de reposo. No se podía trabajar. De manera que venía una festividad tras otra y el proyecto de construcción, que apenas había comenzado un mes atrás, estaba detenido. Pero esta fecha también es importante porque según Primero de Reyes capítulo 8 versículo 2 fue precisamente en el mes séptimo que Salomón inauguró el primer templo. Así que era muy probable que estos israelitas se sintieran frustrados y nostálgicos. Las dos cosas. No habían podido adelantar todo lo que hubieran querido y el recuerdo del antiguo templo les resultaba muy doloroso. Mis hermanos, cuidado con la nostalgia. Cuidado con la nostalgia. Porque puede resultar muy peligrosa. Hay personas que viven ancladas en una supuesta era dorada de la historia de la iglesia. Y piensan que la iglesia de ahora no sirve. Me hubiera gustado vivir en la época de la iglesia primitiva, o me hubiera gustado vivir en el tiempo de Whitefield o en el tiempo de Spurgeon. Y entonces miran a su alrededor lo que está sucediendo en muchas iglesias y se sienten profundamente decepcionados. Estaba recordando cuando pensaba en esto que hubo una época en esta iglesia que ese era el sentimiento de la mayoría de los miembros que han estado aquí prácticamente desde el principio. Siempre que empezábamos a hablar de la historia de nuestra iglesia, cómo comenzamos hace 44 años atrás, en verano del año 1978, recordaban con mucha nostalgia aquellos primeros años cuando había tanto fervor por leer las escrituras, había tanto fervor por evangelizar, había tanto fervor por aprender de teología. Y ciertamente fue una época de verdad muy especial que debemos recordar con mucha gratitud. Pero mis hermanos, no todo era color de rosa. También había mucha inmadurez. También cometimos un montón de errores que jamás quisiéramos volver a repetir. Por eso alguien decía que la nostalgia es una extraña mezcla de mala memoria con una buena imaginación. Nosotros distorsionamos nuestros recuerdos del pasado. Y cuando esa nostalgia nos atrapa, produce en nosotros una sensación de desencanto. Y esa sensación tiende a paralizarnos. Nunca volveremos a experimentar lo que vivimos en esta época. Estos israelitas se habían dejado atrapar por la nostalgia de un pasado muy glorioso y estaban profundamente desanimados. Estamos perdiendo el tiempo. Nunca podremos equiparar este templo con el primero. Pero entonces viene Dios por medio del profeta Ageo y les dice: ¿saben qué? Ustedes tienen razón. Ustedes tienen razón. Este segundo templo jamás será como el de Salomón. De hecho, si ustedes leen las escrituras se van a dar cuenta de algo curioso. En este segundo templo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que venía en una forma de nube, no vino sobre este templo. De hecho, el arca del pacto había desaparecido. En el lugar santísimo ellos no tenían arca del pacto. Este segundo templo ni en sombra tenía la gloria del primero. Y sin embargo, ahora Dios les dice: pero ¿saben qué? No deben desalentarse. No deben desalentarse. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque el avance de la obra de Dios no depende de nuestros recursos y capacidades. El avance de la obra de Dios depende de su presencia en medio nuestro.
El asunto aquí no es la magnificencia del edificio, el asunto aquí es la presencia de Dios. Noten el versículo 4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. El problema de esta gente era que estaban magnificando los obstáculos y minimizando a Dios. Mis hermanos, lamentablemente nosotros tenemos un Dios muy pequeño. Yo no estoy diciendo que Dios es pequeño, de ninguna manera. Yo estoy diciendo que el problema nuestro es que en nuestra mente nosotros minimizamos a Dios y magnificamos los obstáculos. La debilidad de estos israelitas era real. Su falta de recursos en comparación con los que tuvo Salomón en su tiempo era real. Pero a final de cuentas, ellos tenían lo necesario. Ellos tenían lo necesario. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la palabra de David a Salomón cuando él iba a iniciar el templo? La construcción del primer templo. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Estas palabras son muy similares a las de Ageo en los versículos 4 al 5. Esfuércense, trabajen y no teman. Esfuércense, trabajen y no teman. No se queden ahí sentados esperando que lleguen tiempos mejores. Tomen la determinación de hacer lo que tienen que hacer. ¿Saben por qué? Porque se van a sentir mejor si hacen un esfuerzo. No, mis hermanos. Lo que tenemos aquí no es ese tipo de estímulo psicológico. Lo que estaba detrás de esa nota de aliento era una realidad mucho más trascendente y gloriosa que ellos debían contemplar con los ojos de la fe, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Yo estoy con ustedes. Esfuércense, trabajen, no teman, porque yo estoy con ustedes, mis hermanos. Ese es el mensaje de Dios para mí y para ti. En nuestras propias fuerzas, nosotros somos menos que nada, pero amparados en el poder del Todopoderoso, mis hermanos, ¿habrá algún obstáculo que sea imposible de vencer? Esta semana, uno de los hermanos de nuestro grupo pequeño nos recordó una frase que Jerry Bridges usa en algunos de sus libros y que describe muy bien esa dinámica misteriosa de la vida cristiana. La frase es responsabilidad dependiente. Tú y yo necesitamos asumir una responsabilidad dependiente. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer, no rehuyas tu responsabilidad, pero no cometas el error de hacerlo en tus propias fuerzas. Responsabilidad dependiente. Es la presencia de Dios con nosotros lo que hace la diferencia. Y es por eso que esta promesa se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Deuteronomio 31. Dios le dice a Josué: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará. No temas ni te acobardes. La misma palabra de Ageo.
Y luego en Josué capítulo 1 versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Tú dices eso? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 9, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. No hay un lugar, no hay una esquina en todo el universo en el que nosotros estemos solos de Dios. Y así, créame, yo pudiera seguir citando un texto tras otro. Uno de los problemas que tuve esta semana fue saber qué texto coger, qué texto dejar. Esfuérzate, trabaja y no temas, porque yo estoy contigo. Versículo 5, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. No temáis. En vez de fijar sus ojos en las glorias pasadas del templo de Salomón y llenarse de una nostalgia paralizante, recuerden, le dice Dios, el pacto que yo hice con ustedes. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo les hice una promesa, que yo sería vuestro Dios, que ustedes serían mi pueblo, que mi espíritu estaría en medio vuestro, declara el Señor, el mismo espíritu que le dio orden al caos en la creación. Mi espíritu estará con ustedes. O como lo dice más adelante a través del profeta Zacarías, no es con ejércitos, es un texto muy conocido, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la obra del espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. ¿Se dieron cuenta? Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo al mismo tiempo que en una forma misteriosa el Espíritu está moviendo nuestra voluntad y está haciendo eficaz nuestra labor. ¿Quién toma la decisión de trabajar? Tú y yo. ¿Qué pasó previo a eso? El Espíritu de Dios obró. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que nosotros somos creados por Dios, nuevas criaturas, somos una nueva creación de Dios, y que Dios ha puesto delante de nosotros buenas obras para que anduviésemos en ellas, de tal manera que todo lo que hacemos después de convertidos es solo para la gloria de Dios. Es su gracia en mí, como cantábamos hace un momento. Así que anímate, mi hermano. ¿Tú viniste desanimado a la iglesia hoy? Pensando que tú eres un inútil. ¿Tú crees que tú eres un inútil? Bueno, déjame decirte, tú eres un inútil, pero Dios es todopoderoso. Y es increíble lo que Dios todopoderoso puede hacer con un inútil que se pone en sus manos. Es como dice, ese fue uno de los textos que vino a mi mente en esta semana, Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob. Qué alentador. Mañana serás un león. No, tú eres un gusano y seguirás siendo gusano, pero trillarás montes, vas a allanar collados, porque yo estaré contigo. Esfuérzate, mi hermano, anímate, mi hermano, porque no estamos solos. Nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, dice Jesús a sus discípulos, vendré a vosotros. Y Él está hablando aquí, no de la segunda venida, Él está hablando de la promesa de enviar su Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu, nosotros somos la morada del Espíritu. ¿Tú te das cuenta, mi amado hermano y hermana, lo que eso significa?
Si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti, está obrando en ti y por medio de ti. Eso debería ser suficiente para sacarnos del pantano del desaliento. Pero Dios no ha terminado todavía de animarnos, sino que ahora nos dice en los versículos 6 al 9 que lo que hacemos para Él sirviendo a su pueblo es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué era lo que estaba pasando con estos israelitas? Que ellos veían el templo y sentían que aquello era insignificante. Y ahora Dios les dice: permítanme abrirles los ojos para que ustedes tengan un vislumbre de lo que yo voy a hacer con ese esfuerzo que a ustedes les parece pequeño. Mis hermanos, lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, va a tener repercusiones mucho más grandes de lo que nosotros ahora podemos percibir. Versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Noten que el versículo 6 comienza con un porque. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. En la Biblia no hay una palabra de más. Ese porque conecta los versículos 4 al 5 con los versículos 6 al 9. Así que la idea es esta: esfuércense, trabajen y no teman, porque así dice el Señor de los ejércitos: hay algo que yo voy a hacer en el futuro y que ustedes deben comenzar a contemplar ahora con los ojos de la fe. Esa es la idea. Estos israelitas se sentían desanimados cuando veían el edificio que ellos estaban construyendo. Como acabo de decir, les parecía insignificante, pero ahora Dios quiere que ellos levanten sus ojos por encima del horizonte. Mis hermanos, es tan necesario que por medio de la fe nosotros miremos más allá, nosotros veamos por encima del horizonte, nosotros veamos más allá de los poderes políticos, nosotros veamos más allá del descalabro de nuestra cultura, nosotros miremos más allá de los poderosos que están tratando de implantar una agenda anticristiana en todo el mundo occidental. Tú y yo necesitamos urgentemente mirar más allá y ver lo que Dios está preparando para el futuro. Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme y todas las naciones, dice Dios. Yo traeré los tesoros de las naciones hacia esta casa y la llenaré de gloria, de tal manera que su gloria postrera va a ser mayor que la primera. En otras palabras, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Alguien ha parafraseado este pasaje de esta manera: anímate, trabaja y no temas, porque todo lo que estás construyendo es más grande de lo que tus ojos ven. Todo lo que ves es un templo insignificante, como nosotros muchas veces miramos a la iglesia y eso es lo que vemos, un templo insignificante. Pero Dios promete tomar tu trabajo, llenarlo con su gloria y hacer que tus esfuerzos sean 1,000,000 de veces más de lo que jamás imaginaste.
Ese templo que se estaba construyendo en los días de Ageo era un pequeño eslabón en la historia de la redención, en una cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar a cabo, dice él en el versículo 6, dentro de poco. Ahora, obviamente, hermanos, ese dentro de poco es en el calendario de Dios, no en el nuestro. Dentro de poco. Y como para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Es dentro de poco. Espérenlo. Yo voy a hacer temblar la tierra. Mis hermanos, siempre que se usa esa frase, ese tipo de expresión en las Escrituras, es para referirse a una manifestación visible de la presencia magnificente de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Cuando Dios descendió para dar la ley al pueblo. Dice que el monte humeaba, dice que vino un gran temblor, dice que se oía un sonido de bocina. El pueblo estaba aterrado porque Dios había descendido del cielo con toda su magnificencia a encontrarse con su pueblo. De manera que lo que él está diciendo aquí es que él mismo se haría presente en medio de su pueblo en la magnificencia de su gloria. O sea, lo que el templo del Antiguo Testamento representaba se haría realidad. ¿Qué era lo que ese templo representaba? La presencia de Dios. Y ahora Dios está diciendo: no se preocupen, yo voy a hacer temblar los cielos, yo voy a hacer temblar la tierra, porque yo mismo vendré y me haré presente en medio de su pueblo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, inicialmente se cumplió en la encarnación del Hijo de Dios, cuando la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana para venir a salvarnos. Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Y qué dice en el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el templo de Dios. Es por eso que en el capítulo siguiente, en Juan capítulo 2, cuando el Señor es retado por la limpieza del templo, ¿qué les dice Cristo? Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y Juan aclara en una nota editorial, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Es por eso que en Mateo capítulo 12, versículo 6, Cristo le dice a los judíos, señalándose a sí mismo: uno mayor que el templo está aquí. Yo soy mayor que el templo. Mis hermanos, Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es por eso que dice en el versículo 9 que en ese lugar Dios dará paz. Cristo es nuestra paz, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Él es nuestra paz. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. Cristo reconcilia a pecadores entre sí en la sociedad de la iglesia. Cristo nos concede la bendición de poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es en ese lugar llamado Jesucristo donde el hombre puede experimentar verdadera paz. Y Él está atrayendo hacia sí a todos los elegidos del Padre y formando con ellos un gran templo espiritual en el que manifiesta su gloria, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Es en ese contexto que los tesoros de las naciones serán traídos y consagrados a Dios. Yo estoy consciente de que la Reina Valera del 60 dice: y vendrá el deseado de las naciones, pero ahí hay un problema. El verbo está en plural. Lo que dice es vendrán. Vendrán los tesoros, vendrán lo deseado de las naciones. Nuestro Dios es soberano. Cristo
prometió que Él habría de edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Nada ni nadie va a impedir que aún los reyes de la tierra vengan y se postren, como dice en Isaías, delante del Mesías. Y al final en Apocalipsis dice que los reyes de la tierra traerán sus glorias al Mesías. Lo que estos israelitas de los días de Ageo estaban edificando representaba algo muchísimo más glorioso de lo que sus ojos podían ver. Mis hermanos, ese templo físico representaba al Dios encarnado, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que en unión con su pueblo, la iglesia, es el verdadero templo del nuevo pacto, formado de piedras vivas de todo tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya no se encuentra limitado a la ciudad de Jerusalén, sino disperso en el mundo entero. Ahora déjame ayudarte a ver las implicaciones de todo esto para nosotros hoy. Porque es posible que algunos de nosotros estemos padeciendo de la misma miopía espiritual que tenían estos israelitas de los días de Ageo. Cuando ellos veían lo que estaban construyendo, les parecía insignificante. Ahora yo te pregunto, ¿y qué de nosotros hoy? Mis hermanos, ¿estamos nosotros conscientes de lo que implica trabajar para la edificación del templo de Cristo? Y no olviden que aquí no estamos hablando de este edificio de varilla y de cemento. Estamos hablando del verdadero templo. Pablo dice en Efesios 2 que los creyentes estamos siendo edificados, escuchen esto mis hermanos, es importante, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? Nosotros los santos, los creyentes que estamos siendo edificados sobre la doctrina apostólica, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros nos mudamos aquí, en este edificio, en el año 1998, si no me acuerdo mal. Del 98 hasta acá, este edificio no ha crecido ni una pulgada. Está del mismo tamaño. Sin embargo, el edificio que Pablo está describiendo en Efesios 2 es un templo que crece. ¿Se dieron cuenta? Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es un edificio que crece. Porque la iglesia no solamente es un edificio, sino que también es un cuerpo. Estas dos metáforas, estas dos figuras se complementan entre sí. Y Pablo nos explica cómo es que ocurre ese crecimiento de este edificio que es también un cuerpo, que es el templo de Dios, que es la iglesia del nuevo pacto. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, sucede de esta manera. Dios le da a esa iglesia pastores y maestros. ¿Y qué hacen esos pastores y maestros? Enseñan la palabra y equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Y dice más adelante que todos nosotros, óyeme, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si tú eres miembro de esta iglesia, yo no estoy hablando de tu vecino, estoy hablando de ti. De ti, que tu nombre está en una lista de miembros de esta iglesia. Todos nosotros, dice Pablo, hablando la verdad en amor, podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene sus propios dones, cada miembro ocupa su lugar, cada miembro tiene algo que hacer aquí. Mi hermano, mi hermana, tú te das cuenta que al hablar la verdad en amor a algún hermano, a algún miembro de tu iglesia, tú estás puliendo esa piedra viva para que el templo de Cristo siga creciendo en gloria y hermosura. ¿Sabes que hay algo curioso en el Antiguo Testamento? Y es que en el templo de Salomón las piedras debían ser pulidas en la cantera, porque Dios dijo: yo no quiero ruido en la construcción del templo. Así que todo el ruido era en la cantera, donde las piedras eran medidas, eran pulidas y entonces eran traídas y colocadas exactamente en el lugar que le correspondía. Bueno, mis hermanos, esta es la cantera del templo que Dios está construyendo en la gloria. La piedra va a llegar allá pulidita. Pero ahora te toca a ti y me toca a mí hacer ese trabajo, porque nosotros estamos construyendo un templo. Puede que te parezca algo insignificante consolar a un creyente en medio de su aflicción, o corregir a un hermano que tú percibes que puede estarse extraviando, o ayudarlo de cualquier manera en su proceso de santificación. El cristianismo es un proyecto de comunidad. Nadie crece solo. Somos una familia. Y no son los pastores. Es increíble cómo los hermanos inmediatamente piensan que si alguien está andando mal, bueno, los pastores... Sí, los pastores tenemos un trabajo que hacer, y tú también. Somos un cuerpo, somos un equipo, somos una familia, donde todos nos preocupamos por todos. Y si lo miras con los ojos de la fe, te vas a dar cuenta que tú estás contribuyendo con algo extraordinariamente glorioso, que verás en todo su esplendor cuando nosotros estemos en la presencia misma de Dios. Es interesante que el autor de la carta a los Hebreos cita a Ageos 2. Ageo 2:6. Y nos dice en los versículos 26 al 27 del capítulo 12 que el cumplimiento final de esa profecía será una realidad cuando esta vieja creación sea completamente restaurada en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Por eso yo les decía que el cumplimiento inicial de esa profecía se cumplió con la primera venida de Cristo. Pero el cumplimiento final de esa profecía será cuando Cristo regrese en gloria. ¿Recuerdan Mateo? Dice que los cielos se moverán como con un estruendo, toda la tierra será removida. Lo que dice Ageo: Dios hará temblar los cielos y la tierra. Y dice el autor de los Hebreos que cuando Dios haga eso en la segunda venida de Cristo, las cosas movibles de este mundo se evaporarán y solo permanecerá lo permanente. Los poderes políticos, los poderes de la ONU, de yo no sé cuánta cosa. Eso es movible, eso se va. Pero Cristo permanece, el Evangelio permanece, la iglesia permanece. Lo inamovible se va, queda lo permanente. Y por eso dice el autor de la carta a los Hebreos: nosotros entonces, que vamos a heredar un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Miren hacia adelante, levanten sus ojos por encima de la línea del horizonte. ¿Y saben lo que va a pasar? Que se van a animar ahora a hacer lo que tienen que hacer.
Ese es el punto. Me encanta como lo dice Apocalipsis 21, versículos 9 al 11. Dice que en ese momento la iglesia estará ataviada en todo su esplendor, como la novia, la esposa del Cordero. Y lo que más me encanta es la primera línea del versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Sí, esa iglesia que ahora te parece tan débil, esa iglesia que ahora te parece tan insignificante, tendrá la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros estamos trabajando para eso. ¿Ven? No mires, mi hermano, lo que la iglesia es ahora. Lo que Ageo le estaba diciendo a los judíos de aquellos días era: mira lo que viene, mira lo que viene, mira lo que esto va a hacer en la historia de la redención. Bueno, mis hermanos, lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es: ¿tú quieres salir del pantano del desaliento? Mira lo que esto va a hacer en el día del Señor. Decía C.S. Lewis que si nosotros tuviéramos la capacidad de ver a un creyente ya glorificado, nos sentiríamos tentados a adorarlo. Porque dice en Mateo capítulo 13 que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Tú te imaginas a cada uno de los miembros de esta iglesia, sobre todo aquellos que no son exactamente lo que mejor te caen, resplandeciendo como el sol en el reino del Padre? Eso es impresionante. Pero ¿saben qué? Lo que Pablo dice en Efesios es que esa obra de hermoseamiento ya empezó. Cristo le está haciendo ahora. Es ahora. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Cristo está santificando a la iglesia. Ajá, ¿y cómo es que Cristo está santificando a la iglesia? Por medio de la labor de los mismos miembros de la iglesia. Efesios 4. ¿Se perdieron? ¿O los perdí? Cristo está haciendo algo en su iglesia, en sus verdaderas iglesias, y lo está haciendo a través de la iglesia, a través de sus miembros. Cuando cada uno pone su don en operación, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Algunos tendrán una labor muy visible, los que predican, los que enseñan. Otros simplemente pasarán totalmente desapercibidos porque en una forma informal, privada, están discipulando a un creyente. Están llamando por teléfono a un hermano que no están viendo aquí sentado porque les preocupa que se esté descarriando. Exhortaos los unos a los otros, Hebreos capítulo 3, exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nadie sabe que este miembro llamó a este miembro. Es algo privado, no es algo público, pero mis hermanos, nosotros estamos construyendo algo impresionante. ¿Te das cuenta de lo sorprendente que es todo esto? Mis hermanos, lo que estoy diciendo es que nuestro Señor Jesucristo está edificando a su iglesia a través de miles de pequeños esfuerzos. Nada dramático. Miles de pequeños esfuerzos llevados a cabo por personas débiles como tú y como yo. ¿No te anima eso? Como los israelitas de los días de Ageo, nosotros estamos edificando algo 1000 veces más grande de lo que nuestros ojos hoy pueden ver. Dios está con nosotros
y en nosotros por su Espíritu, moviendo nuestra voluntad, haciendo eficaz nuestra labor para que las cosas que hacemos para Él en beneficio de su pueblo, por insignificantes que ahora nos parezcan, cumplan su propósito para la edificación y el hermoseamiento de este templo. Miren, solo en el cielo nosotros vamos a saber cómo Dios usó una palabra tuya en un momento dado para darle una pulidita a una de estas piedras vivas. Es más, puede ser que a ti ya se te olvidó. Lo bueno es que Dios no olvida. Dice que Él tiene un libro de memoria. Dios tiene un libro allá arriba. Miren, mis hermanos, hasta un vaso de agua dice que Dios lo va a recompensar. Eso para mí me parece increíble, porque es Dios el que mueve nuestra voluntad, es Dios el que hace eficaz nuestra labor y luego Dios nos recompensa. Y Él no olvida. Aquí la gente sí olvida, pero Dios no. Él tiene buena memoria. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Cristo puede edificar y hermosear esta iglesia bíblica del Señor Jesucristo a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de tú crees eso? Dice Pablo en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aunque en este momento seamos incapaces de ver el resultado final de nuestro esfuerzo. Es por fe que andamos, no por vista. Así que anímate, mi hermano, mi hermana, anímate a poner tus dones en operación, anímate a servir donde tengas la oportunidad de hacerlo, porque lo cierto es que lo que estás edificando ahora es mucho más grande de lo que eres capaz de ver. Ya me lo dijo, pastor, y te lo repito otra vez. A Pablo no le era molesto repetir la misma cosa y a mí tampoco. Es que yo quiero que tú trabajes por fe. Eso es como los maestros de niños. Yo admiro a los maestros de los niños. Yo no me acuerdo quién era mi profesora de primaria, de tercero de primaria. No recuerdo quién era, ni cómo se llamaba. Mi hermano Eric tiene una memoria de elefante, él se acuerda de todo eso. Yo no me acuerdo de nada. Pero yo solamente sé una cosa. Y es el hecho de que todos mis maestros en la escuela poco a poco fueron contribuyendo con un poco de conocimiento, un poco de conocimiento, un poco de conocimiento. Ya yo no me acuerdo quiénes son, no me acuerdo qué fue lo que me enseñaron, pero todo se fue acumulando y de algo sirvió hasta el día de hoy. Eso pasa con la iglesia. Eso pasa con la iglesia, un poquito aquí, un poquito acá, un poquito allá. Y Dios va obrando a través de ese poquito, ese poquito, ese poquito, ese poquito, para edificar a su iglesia. Y tú eres parte de eso. Y cuando lleguemos a la gloria, Dios te va a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Nadie lo notó, pero ven, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, no hay razón para que sigas sumergido en el pantano del desaliento. Estoy usando obviamente la figura de Bunyan en el proceso del peregrino. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros y llevar a cabo su obra por medio de nosotros. Sí, nos vemos débiles, nos vemos pequeños porque lo somos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 que nosotros tenemos este tesoro, y se refiere obviamente al tesoro del evangelio. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Saben para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Oh, quiere el Señor abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos vislumbrar con los ojos de la fe lo que ahora no podemos ver a simple vista.
que cada miembro de esta iglesia, tome hoy la decisión de ser un constructor responsable. O para decirlo más precisamente, de forma teológica, que cada miembro de esta iglesia tome ahora la decisión de llegar a ser un constructor responsablemente dependiente del Espíritu de Dios. Responsablemente dependiente. Cada uno según los dones, cada uno según las oportunidades que el Señor nos da. Querido hermano de IBCJ, esfuérzate, trabaja y no temas, porque el Señor está contigo. Ninguna labor que lleves a cabo por amor a Cristo y por el bien de su iglesia quedará sin fruto. Mi amado hermano, nada es insignificante, por pequeño que te parezca a ti, porque es a través de esos miles y miles y miles de pequeños esfuerzos que Cristo está llevando a cabo su promesa: yo edificaré mi iglesia.